Bueno, y les hemos estado contando la situación que se está viviendo en la comuna de Ñuñoa a propósito de un brote en un hogar de adultos mayores. Y sobre esta situación que se ha producido ahí en residencia de esta comuna, tomamos contacto con Octavio Vergara, quien es el director del Senama. Octavio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por contactarse con nosotros. Bien. Buenas tardes, Pamela. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Quería consultarle respecto a lo que se ha dado acá. No sé si ustedes tienen más antecedentes respecto de esta situación. Sí, mire, lo que está ocurriendo en el hogar italiano, nosotros venimos monitoreándolo durante toda la semana, no solamente el Servicio Nacional del Adulto Mayor, sino que trabajándolo muy codo a codo con la Seremía de Salud, porque efectivamente acabó un brote de coronavirus. Y nuestra principal preocupación, Pamela, es el resguardo de las personas que están residiendo en este lugar, pero también de los trabajadores y trabajadoras de este establecimiento. Sí, bueno, ¿cuándo se supo del primer contagio? Mire, esa información que efectivamente la entrega el Ministerio de Salud, pero nosotros inmediatamente tomamos conocimiento, activamos todos los protocolos. Recordemos, Pamela, que esto es algo que venimos trabajando ya hace varias semanas atrás. El día 15 de marzo se creó justamente un protocolo específico para los 947 hogares de adultos mayores que hay en Chile, ¿ya? Un protocolo que busca hacer frente justamente a dos frentes importantes. Primero, evitar de que la enfermedad entre a los establecimientos de larga estadía y segundo, evitar un mayor contagio una vez que la enfermedad haya ingresado. Ese protocolo ya es conocido y es público por todos los hogares de adultos mayores, que también fue actualizado la semana pasada en función, recuerda usted, de esta barrera sanitaria y cuarentena que estableció el ministro de Salud, el presidente con el ministro de Salud, justamente para proteger aún más a las personas que están viviendo en estos establecimientos, pero principalmente también a los trabajadores y trabajadoras que van todos los días a estos lugares. Sí, exacto. Cuando declararon esta medida, precisamente ese era el argumento para proteger a los adultos mayores, pero también a todas las personas que desempeñan sus labores en ese país. Pero habiendo un protocolo establecido para prevenir y después otro para contener, ¿fallaron los protocolos dentro de este centro de adultos mayores? Mire, nosotros estamos hoy día activando todos los protocolos necesarios. Efectivamente, en el caso, por ejemplo, del hogar italiano, y similar a lo que ocurrió también en el hogar de Puente Alto, el día de ayer solamente fueron trasladadas 11 personas a esta residencia de aislamiento transitorio, residencia que cuenta con todos los estándares para un correcto cuidado de los residentes, un correcto también manejo, ¿cierto?, de la configuración de aislamiento que se tiene que dar en esta residencia. Y efectivamente nosotros estamos monitoreando, evaluando en conjunto con el operador de este hogar y en conjunto con la autoridad sanitaria todas las acciones que se tienen que ir haciendo frente para evitar que este contagio se propague aún más entre los residentes. Sí, ahora, ¿se considera o creen porque que esto se haya propagado rápido? Más bien le pregunto directamente, ¿por qué se propagó tan rápido el virus? ¿Qué es la opinión que tienen los familiares, por ejemplo, de las personas que están dentro de esta residencia? Mira, todas esas investigaciones son competencia son materia de salud, del Ministerio de Salud, pero hay que entender también el contexto de lo que sucede esto. Estos son lugares donde existe una gran cantidad de personas mayores que muchas veces comen juntas, viven juntas, la gran mayoría de ellos, y en ese sentido es evidente que si ingresa la enfermedad es bastante riesgoso, es bastante rápido el contagio. Entonces justamente lo que hacen los protocolos es poder, a través del testeo, a través justamente del aislamiento adecuado a los residentes, el poder controlar al máximo, primero que no ingrese la enfermedad al establecimiento, pero como en el caso del hogar italiano, una vez que ingrese, evitar al máximo el contagio del resto de los residentes. Hay que entender la configuración también, Pamela, de estos centros. Son centros donde efectivamente las personas están muchas veces del día juntos, donde comparten harto espacio y por lo mismo el protocolo lo que ha buscado es poder establecer cuáles son los mecanismos adecuados de aislamiento y en caso de que el hogar no cuente con la infraestructura para hacerlo, nosotros ahí justamente activamos el otro tipo de protocolo que tiene que ver con estos lugares de residencia transitoria. Y por eso el día de ayer en este hogar italiano 11 personas en conjunto con el municipio fueron trasladadas a otro lugar para poder permitir que el protocolo efectivamente opere, para que existan los lugares de aislamiento adecuados y sobre todo también el cuidado para cada una de estas personas. Ahora, director, hay poca información, o quizás no es que haya poca información, pero quizás hay mucho interés en saber
¿Cómo están estas personas que son parte de este hogar italiano? Algunos familiares han dicho quizás, pero sí urge saber cuál es el estado de salud considerando las avanzadas edades y que son precisamente parte del grupo de riesgo frente al coronavirus. Sí, mire, a ver, primero a uno le toca estar tomando un rol, ¿cierto?, de autoridad frente a esto, pero lo primero que uno quiere expresar es, en el fondo, esta sensación también de que en esto estamos juntos, ¿ya? La preocupación nosotros como servicio, yo se lo puedo hablar de cada uno de los funcionarios, así también del Ministerio de Salud, es preocuparse de la vida de las personas, la salud de las personas, y por lo mismo lo que más nos interesa primero es que estén bien, ¿ya? Y para eso justamente, Pamela, se activan estos protocolos, para eso justamente se activan todo este trabajo que hemos venido haciendo. Recordemos que acá se están poniendo recursos, estas residencias transitorias son residencias absolutamente nuevas que vamos a ir activando a lo largo de todo Chile, una vez que sea necesario ir haciéndola, en función de los hogares que vayan siendo contagiados, en función de las regiones que vayan también teniendo más casos de contagio. Y yo entiendo la preocupación de los familiares, entiendo, y por lo mismo nosotros estamos trabajando, Pamela, con todo el corazón, efectivamente, para poder permitir que las personas que están en estas residencias estén lo más cuidadas posible, pero también permitir y proteger a los trabajadores y las trabajadoras que están todos los días con las personas mayores. Recordemos que hoy día en este hogar hay 18 personas contagiadas, 7 trabajadores contagiados, y por lo mismo lo que nosotros tenemos que hacer, y es nuestro deber, es acompañar a los operadores de estos hogares para que puedan tomar todas las medidas necesarias para el mayor y mejor resguardo, no solamente de los residentes, sino que también de sus trabajadores. Ahora, ¿este hogar va a seguir funcionando una vez que pase la emergencia? ¿Va a ser cerrado? ¿Hay alguna medida que se vaya a tomar con él? Mire, todas las medidas que tienen, es un poco quizás difícil de explicar, pero básicamente los hogares de adultos mayores tienen un enfoque, un cuidado que es sociosanitario, es decir, hay una parte de acompañamiento, ¿cierto?, emocional, social, psicológico, pero sobre todo también tiene un componente de salud muy importante. Y por lo mismo estos hogares, los 947 hogares que yo le menciono que hay a lo largo del país, que por lo demás tienen realidades muy distintas cada uno. O sea, hay hogares que son de mucha gente, hay hogares que son muy pequeñitos con infraestructuras distintas. Todos se encuentran regulados por la autoridad sanitaria, son todos regulados por cada una de las seremías del país y son regulados en base a un decreto, el decreto 14 del año 2010 del Ministerio de Salud, que es quien le entrega las atribuciones a la autoridad sanitaria para aprobar el funcionamiento de estos centros, para poder permitir que se vayan aplicando los protocolos, pero también para determinar la sanción administrativa, incluso el cierre de estos centros, si así se estima pertinente. Sí, pero en el caso de este hogar italiano, ¿es un hogar de qué tipo? ¿Es privado? ¿Es de una fundación? ¿Es público? Mire, en el caso del hogar italiano, y es una buena pregunta, hoy día, cuando yo le hablo de estos 947 hogares de adultos mayores, tenemos cerca de 220 hogares que son sin fines de lucro, ¿ya? Y el resto son hogares privados, efectivamente. Los hogares sin fines de lucro son operados por instituciones, efectivamente, sin fines de lucro. Y este es uno de ellos. O sea, el hogar italiano es un hogar operado por una institución sin fines de lucro que recibe parte de financiamiento también del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que ya lleva varios años entregando apoyo a estas instituciones para permitir su funcionamiento diario. O sea, y con ese antecedente y recibiendo, por supuesto, un apoyo monetario de parte del Estado, podemos decir que un establecimiento que tiene todos sus papeles es en regla. Claro, efectivamente. Lo que yo le menciono, estos 947 hogares a lo largo del país, tanto públicos como privados, son hogares que tienen que tener la autorización sanitaria para funcionar. Y aprovecho ahí también de entregar un mensaje, porque es importante cada vez que una persona mayor decida ingresar a una residencia o que algún familiar decida que un adulto mayor pueda ingresar a una residencia, que lo primero que se fijen es si tiene autorización sanitaria para funcionar. Es una resolución que entrega cada una de las seremías de salud. Si no cuenta con esta autorización sanitaria, cierto que es una autorización pública que tiene que entregarse si la persona la pregunta, tiene que estar efectivamente incluso señalada en la entrada del establecimiento, ese hogar no cuenta con la autorización para funcionar y por lo tanto cae dentro de la categoría de informal o ilegal. Los 947 hogares que yo le menciono son todos autorizados por la Seremía de Salud, o sea, son hogares formales en el país. Este hogar en particular efectivamente es un hogar formal, cuenta con la autorización sanitaria, es un hogar sin fines de lucro y por ende, como es sin fines de lucro, recibe aporte nuestro ya desde hace varios años atrás.
Director, no sé si podría preguntarle a usted respecto de la situación de los otros hogares o residencias de larga estadía de adultos mayores en distintos puntos del país. El primer caso, por ejemplo, que se supo fue lo de Puente Alto, pero después se fue repitiendo en otros centros. ¿Han podido monitorear la situación? ¿En qué condiciones están esos adultos mayores? Sí, mire, nosotros, Pamela, estamos monitoreando todos los días lo que sucede en las residencias de adultos mayores, con un especial acento en los hogares de este tipo de instituciones sin fines de lucro, que le ponen todo el corazón para trabajar, y nosotros lo estamos acompañando en ese proceso, monitoreando de lunes a domingo a cada uno de estos establecimientos, y monitoreándolo no solamente en la aplicación del protocolo, sino que también acompañándolo en sus necesidades de EPP, equipamiento de protección personal, guantes, mascarillas, pecheras, cubre calzado, necesidad de financiamiento, necesidad también de creación de estas residencias transitorias de aislamiento en caso de ser necesario. Y este es un trabajo que toma mucho trabajo, significa el compromiso de muchas instituciones, pero aquí hay una tarea de todo. Y también señalar ahí, Pamela, que esto es un desafío no solamente que estamos enfrentando nosotros como país, sino que es un desafío que ha sucedido en otros lugares donde ya la pandemia tiene más víctimas, ¿ya? Y en ese sentido, justamente lo que nosotros estamos haciendo es anticiparnos a esto. La creación de las residencias de aislamiento transitorio tienen por objetivo el que ustedes mencionaban antes, el entregarle la mejor condición y calidad del cuidado a las personas que están adentro. Por eso el Estado puso recursos en esto, pone recursos en esto, para poder permitir que las personas que están en este establecimiento, en el caso de que el establecimiento, como es el caso del Hogar Italiano, para cumplir el protocolo necesite tener más espacio, se puedan contratar estos otros lugares para poder derivar a personas, trasladar a personas por su adecuado cuidado en el día a día. Director, antes de concluir esta entrevista, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a través de su cuenta de Twitter, dijo que dentro de las personas que estaban en esta residencia hay 2 fallecidos también por coronavirus. ¿Tiene información usted al respecto? Lo puso en su red social. Mire, toda la información que se entrega con respecto al estado de salud de los residentes efectivamente es entregada por el ministro de Salud, y así también se ha buscado, Pamela, para poder dar tranquilidad a las familias, para poder tener solamente una voz oficial que comunique esto, y eso es lo que nosotros también estamos transmitiendo. Aquí la información oficial es entregada por el Ministerio de Salud, ya sea a través del ministro, al subsecretario, justamente para no confundir, para poder entregarle una tranquilidad a los familiares de estas personas y tener solamente una fuente de información. O sea, claro, el ministro de Salud a través de Twitter que habla de que hay 2 fallecidos también en el marco de este brote que se ha dado allí. Esa información, entonces, Ministerio de Salud le preguntamos más antecedentes, ¿verdad, director? ¿Perdón? Le digo, entonces, más antecedentes sobre aquello se lo preguntamos al Ministerio de Salud. Sí. Muy bien, muchas gracias Octavio Vergara, director del Senama, por conversar con nosotros esta tarde. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Pamela.